Hola hermanos, el último video de este año 2024 y este 2024, el último año de opresión, de fatigas, de pobreza, de intranquilidad en la isla de Cuba. Comenzamos un año que desde el principio, desde el primer mes, va a ser definitivamente esplendoroso. En el título os hablo de dos fechas y las dos en enero, desde el 10 hasta el 28. Y os lo explico. Lo primero que os voy a decir, para que cuanto antes los criticones comencéis a interpretar las cosas como queráis, es algo que ya avisé en un post hace un par de días, pero que los que me seguís por el canal, exclusivamente por el canal de YouTube, pues no lo habéis leído. Hemos retrasado la presentación de la transición en el Palacio de las Convenciones de La Habana del día 7 al día 10, 72 horas. 72 horas después de 66 años. Parece mentira que algunos que en 66 años no han logrado nada puedan criticar un retraso, una demora de 72. Es verdad que pueden sumarla a otras demoras anteriores, pero sigo pensando lo mismo. Nadie tiene por qué aguardar mis demoras. En 66 años, muchos, los más criticones o los más impacientes, tiempo han tenido de hacerlo ellos. Pero me parece que la vía por la que se está intentando lograr algo ajeno a este proyecto de transición está un poco desviado del objetivo final, ya que veo a muchos preocupados porque en el concierto que Bebesito hizo el otro día en Miami no se gritaran consignas a favor de la libertad, de la excarcelación de presos políticos o contra el puesto a dedo, etcétera, etcétera. Es que si después de 66 años todavía estáis por darle importancia a lo que se dice en el concierto de un repartero, un rapero, no sé cómo, no sigo esa música, entonces es que lleváis mucho atraso en el proyecto, porque 66 años teníamos que estar, o teníais que estar en un paso superior, digamos, ¿no? Por eso digo que no me cuadra las críticas por 72 horas de demora de algunos que todavía están en lo que se dice o se deja de decir en el concierto de un tipo que canta. Mirad, ¿por qué lo hacemos el día 10 en vez de el día 7? Por dos motivos. El Palacio de Convenciones de La Habana es un lugar con varias salas, pero tiene su propio calendario de actividades. Sabéis que el Palacio de las Convenciones depende del complejo Palco, y Palco tiene un calendario donde hay eventos, encuentros, conferencias, reuniones internacionales, congresos, etcétera, etcétera. Y hay varias salas, unas más grandes, otras más pequeñas, y luego unas salas multipropósito, más un espacio, digamos, de reuniones y de exposiciones, etcétera, etcétera. Es decir, es un lugar que se puede utilizar en el todo o en sus partes. Nosotros, como el día en que vamos a utilizarlo lo necesitamos para acoger al mayor número posible de personas que os queráis acercar y al mismo tiempo para almacenar y distribuir la ayuda humanitaria que queremos empezar a hacer desde ese primer día, necesitamos el mayor espacio físico posible. Y tenemos más espacio, disponemos de más espacio el día 10 que el día 7. Bien. Lo importante en todo caso no es exactamente eso, sino que entendáis que vamos a ir a hablar de transición al Palacio de las Convenciones de La Habana como muestra del camino que llevamos explicando y defendiendo desde hace mucho tiempo. Un camino que pasa por constituir un gobierno de transición conjunto con el Partido Comunista de Cuba y recorrer el tramo de transición, el tramo de cambio, hasta que se den todas las condiciones para que haya elecciones libres en Cuba, con todas las garantías,
y ahí se elija sin ningún tipo de fraude, sin ningún tipo de manipulación en el recuento, sin ningún tipo de extorsión a la hora de indicar el voto de cada uno, sin poner trabas a que vote cualquier cubano allá donde se encuentre, con la lógica logística de que cualquiera pueda hacerlo con garantías, esté en La Habana, esté en Trinidad, esté en Santiago de Cuba, esté en Johannesburgo, esté en Lisboa o esté en Buenos Aires. Entonces todo eso hay que constituirlo y todo ese camino lo recorremos conjuntamente, cambiando las leyes progresivamente, modificando los criterios, entrando financiamiento, ayudas, todo lo que hay que hacer, porque de cómo está la isla a como queremos que esté, pues es un camino que va a llevar un tiempo, y ese tiempo va mejorando las condiciones de vida de los cubanos, facilitando que los cubanos no tengan la obligación de salir si no quieren, facilitando que puedan vivir tranquilamente los cubanos que están fuera dentro de la isla, realizando todos sus sueños y proyectos, y al mismo tiempo creando las condiciones políticas y jurídicas suficientes para que haya elecciones libres, como os digo, con todas las garantías. Y precisamente por eso ese es el motivo fundamental también de trasladar del 7 al 10 esta primera explicación de la transición en el Palacio de las Convenciones. 10 de enero, desde las 12 del mediodía. Primero, una explicación en las salas del Palacio de las Convenciones sobre todo el proceso completo de transición, y después la entrega de ayuda humanitaria que continuamente o que inmediatamente iremos extendiendo por el conjunto de la isla para hacerla llegar al máximo de personas posible, como ayuda humanitaria urgente. Ojo, porque nuestro objetivo no es solamente quedarnos en ir repartiendo ayudas, sino en crear las condiciones para que haya abastecimiento con precios justos y salarios justos dentro de la isla, y posibilitando que todas las personas puedan generar sus mecanismos de ingresos, bien porque crean negocios particulares, bien porque trabajan para negocios particulares, o bien para que trabajan dentro de estructuras del Estado o de sus provincias, pero útiles, eficaces y bien retribuidas. No desde el punto de vista de la consignación política, sino desde el punto de vista de la eficacia de lo que debe ser un funcionario con vocación de servicio para el pueblo, de forma que el pueblo no tenga que sufrir ningún tipo de restricciones por inutilidad, por dejadez, por corrupción de la administración pública. Por eso queremos hacer coincidir esta fecha del día 10 con lo que es la toma de posesión en Venezuela del presidente de Venezuela. Yo ya os digo desde ahora que el presidente de Venezuela, que va a resultar elegido el día 10, digan lo que digan, va a volver a ser Maduro, ¿no? Porque la experiencia me hace saber cuando un mecanismo para lograr las cosas es eficaz o cuando es aspaventoso, es decir, cuando se alardea, cuando se genera unas expectativas sobre bases que no son sólidas. Entonces, el camino que ha recorrido Venezuela, ojo, ojalá logre la libertad y la logre cuanto antes. Lo que pasa es que han elegido un camino equivocado desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y además han elegido a muchos líderes equivocados también. En eso nos parecemos en Cuba, a Cuba también, ¿no? Mirad, hace ya mucho tiempo Venezuela puso muchos jóvenes muertos en las calles de Caracas y de otros lugares. Y fruto de esos muertos, veis que a fecha de hoy no ha cambiado nada, pero han sucedido muchas cosas que yo las llamo cuentos de perder el tiempo. Se perdieron vidas a cambio de nada, y eso es lo que yo quiero evitar para Cuba, obviamente. Fruto de todo aquello, de aquellos muertos, de aquellas manifestaciones, de todo aquello, se creó una segunda asamblea allí en Venezuela que nombró a un presidente paralelo, ¿os acordáis? Juan Guaidó. A Juan Guaidó lo nombraron porque quien debería haber asumido todo esto es Leopoldo López, pero Leopoldo López, no sé si en aquel momento estaba detenido o estaba en prisión domiciliaria o se había refugiado ya en la embajada española, no recuerdo, el caso es que él no podía y entonces nombraron a Juan Guaidó. Pero claro, uno que ha vivido tanto, ya había visto a su esposa Lilian Tintori, la que salía en las televisiones llorando por la injusticia y todo eso, dando clases de pilates en un parque de Madrid a las
esposas de los directivos de Petróleos de Venezuela. Y entonces yo conocía a Lilian Tintori de la televisión, ¿no? Pero había personas con las que yo estaba, por ejemplo, la embajadora entonces de Colombia, entonces, no ahora con Gustavo Petro, sino entonces de Colombia, en España, con la que yo paseaba por este Parque del Retiro, no vendiendo Coca-Colas, esto es sarcasmo, y entonces veíamos, porque ella la conocía por su condición de colombiana dentro de la política, y yo, pues por lo que llevo relacionado con la política internacional durante tantos años, pues conocíamos claramente a Lilian Tintori y sabíamos perfectamente que con quien estaba ganándose los dólares era con las clases de pilates a las esposas de Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela, una estatal chavista. Entonces vimos que ahí algo no cuadraba. Y ante mi duda, yo tengo, lo sabéis muchos, una finca en el campo. Fincas, a ver, sin especular, mi vecino es el que tiene la yeguada mayor de toda Europa, es decir, fincas grandes, fincas costosas, ¿no? Yo la tengo hace mucho tiempo porque tengo 67 años y llevo medio siglo trabajando por todo el mundo y ganando dinero con el tema del marketing, ¿no? Entonces, el guardés, mi guardés, que conoce a todo el mundo allí, por todo el área, y que trabajó conmigo hace mucho tiempo, me dice: ¿a que no sabes quién está intentando comprar la finca, no la próxima, sino una muy cercana, una muy costosa? Estamos hablando de más de $1 millón. Y era el papá de Leopoldo López con su hijo, Leopoldo López, que llegaron en un BMW negro con cristales tintados a intentar comprar una finca en ese entorno. Yo os digo, fincas con valor superior al $1 millón. Entonces, te das cuenta de que ahí hay todo un enjuague. Mirad, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que con todo ese enjuague quisieron precipitar unas elecciones. Y el régimen, desde el principio, el régimen madurista, dijo: bueno, pues venga, elecciones, ¿qué más da? Si después vamos a hacer un fraude, como vais a ver que ocurre el día 10 cuando Maduro vuelve a ser, volverá a haber un presidente paralelo, Edmundo, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, le pondrán. Pero ayer yo sigo a 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado. María Corina Machado, una mujer a la que yo admiro por su valentía y arrojo. Vi antes de las elecciones, yo veía que cada vez que ella hacía una publicación le llegaban miles y miles de likes inmediatamente. Ayer su publicación diciendo a la policía y al ejército venezolano que no intervengan contra el pueblo el día 10, llevaba ya 4 horas publicada y tenía 400 likes nada más. Es decir, el pueblo ya ha asumido lo que va a pasar el día 10. Ya no se sigue, mayoritariamente ya se ha perdido esa ilusión. Y además, la reflexión que yo me hacía es: si ahora estás pidiendo a la policía y al ejército que no intervenga, ¿para qué hiciste todo eso, todo lo anterior? ¿Para qué? ¿No será mejor seguir el camino, el que vamos a seguir nosotros, que es primero recorremos la transición de forma conjunta con ellos, en nuestro caso con el castrismo, y después creamos las condiciones reales para que haya elecciones libres, pero que sean elecciones libres sin fraude, ni a la hora de ejecutarlo, ni a la hora de decir quién vota, ni a la hora de recontar? Por eso, nosotros el día 10 hacemos y explicamos ampliamente en el Palacio de las Convenciones este proceso de transición, y el día 28 constituimos el gobierno conjunto de transición entre Cubanos Unidos Buscando Amanecer y el Partido Comunista de Cuba. Y eso lo hacemos el 28 de enero. El 10, la explicación; el 28, la constitución del gobierno, coincidiendo con el natalicio de José Martí y coincidiendo con una concentración que un influencer está intentando hacer para reclamar no sé qué a Trump el día 28 en Washington. Y sobre ese influencer os quiero hacer una cosa porque me queda un minuto. Nosotros, en el momento en que seamos gobierno de transición en Cuba, pediremos desde Cuba la extradición de ese influencer a Cuba. Ahí, en el proceso de reconstrucción, vamos a reconstruir el zoológico de La Habana, vamos a crear un aviario, un lugar donde estén los pájaros y las aves, allí en una jaula grande, y allí con los loros, con los guacamayos, con las cacatúas, le pondremos para que le lleven maní. Y en todo caso, y desde entonces, podrá crear algo parecido a lo que es la película esa de Rebelión en la Granja, y a las gallinas, a los chihuahuas, a los gatitos, a los terneritos, a los corderitos, a los puerquitos, pues les pondrá a todos a chillar contra el gobierno de transición. Abrazo y muy feliz año.
el próximo video ya estaremos en enero, que es cuando hacemos la explicación del proceso de transición en el Palacio de las Convenciones el día 10 y la constitución del gobierno de transición el día 28 en La Habana. Abrazo.